Bueno, parto preguntándoles, más allá del instrumento de evaluación que acabamos de realizar, cómo están y cómo les ha ido con algunos de los recursos que están publicados para seguir avanzando en el curso. ¿Han podido hacer revisión de alguno de esos materiales? Profe, yo no, personalmente no he podido ver ninguno porque personalmente, o sea, tengo los mismos ramos que mi compañero y he estado muy sobrecargado con trabajo y con tareas de los otros ramos. Entiendo. Bueno, yo comprendo efectivamente que hay cierta alta demanda de los distintos cursos. En el caso nuestro, de alguna manera creo que hay cierto margen, cierta flexibilidad, ¿cierto? Para que ustedes puedan gestionar sus tiempos y encontrar el momento más oportuno para revisar los recursos de distinta índole. En general lo que he estado tratando de reunir son materiales audiovisuales, aprovechando justamente la instancia de hacer uso de Internet más que nunca. Y por lo tanto espero que en la medida que tengan conexión puedan escuchar o ver los videos que hay o revisar las diapositivas. Y, y en la medida en que encuentran el espacio de tranquilidad, justamente tratar de introducirse con algo más de profundidad en algún taller y eventualmente también en la participación en los foros. Eh, Así es que espero, Manuel, que en Profesor, la medida que encuentre espacio profesor, pueda recapitular, ¿ya? Sí, dígame. la Katy o yo. ¿Quién era la Adelante, Marcela? Ya, Marcela. ¿soy yo? Sí, ya tú primero. Yo creo que es lo mismo que íbamos a hablar. Sí, lo del experimento. Mm. En particular, este último experimento, de verdad, fue terrible. Terrible, le ¿El del juro. foro o el de la evaluación? De la prueba. El de la Sí, prueba. sí. Me costó mucho entender qué era lo que había que hacer. Muchísimo. No era como los anteriores que uno veía cambio. Encontré que era más fácil, aparte que al estar en inglés dificulta mucho más. ¿Pudo ver el Son video? entretenidos. ¿Pudo ver el video que publiqué explicándolo, Sí, sí, he describiéndolo? visto todo. Ujú. Todo he visto. Pero no, de verdad este lo encontré súper complicado. Ujú. Son entretenidos, de verdad, es súper entretenido el hecho de poder estar casi como con un microscopio de verdad, pero dificulta mucho el hecho de que aparte sea en inglés. Ya. Pero recuerde que el que me está hablando no era un microscopio. Perdón, se me juntaron los dos. No, el Ah, de la ya. planta y el otro, pero es que igual los dos son, bueno, todo en inglés. Ujú. Marcela, ¿quiere agregar algo? Sí, con respecto igual al de la prueba, por ejemplo, cuando hicimos el otro experimento con la semilla, veíamos algún resultado. Al igual que la Katy, a mí me costó mucho el tema del experimento. Ujú. De hecho, eso fue lo último, así, ya no sé cuántas veces hice el experimento, profesor. O sea, si usted pudiera ver el cuaderno, tengo un montón de variantes, y iba cambiando, y me costó mucho realmente llegar a la respuesta, a la hipótesis, cómo plantearlo todo. Y con respecto al experimento que hicimos ayer, bueno, que hice de las células, Ujú. no sé si usted podría, mire, una en inglés, a mí tengo que andar traduciendo a cada rato, pero eso es un tema mínimo, yo creo que eso lo puedo solucionar. Pero no sé si usted podría como, o yo soy muy ignorante y no entiendo el tiro porque grabar un video, mire chiquillo, así funciona este experimento, porque realmente igual a mí me costó ayer el tema del experimento de la célula. Llegué después a una conclusión, pero no sé si realmente era eso, no sé si usted después igual lo podría explicar mejor. De acuerdo. Bueno, sí, efectivamente yo entiendo que el inglés puede ser una barrera o un obstáculo más que una barrera, en el sentido de que es algo que a pesar de que está ahí como obstáculo, creo que igual lo podemos salvar de alguna manera, ¿no? O sea, la idea es que el inglés en este caso no sea un insalvable, un impedimento para poder usar el recurso. Para eso en general he tratado de escribirles o explicarles el funcionamiento de las simulaciones previamente,
En el caso del que describe ahora Marcela, que es el del último taller, también hice la descripción, pero lo hice en la clase pasada, entonces quedó en el registro de la clase, ¿ya? Ahí se puede revisar. Y bueno, lo que vi efectivamente que en el foro prácticamente todos, muchos ya participaron en el ejercicio y lo hicieron. La gran mayoría valora el recurso, el dispositivo didáctico de poder hacer uso de una simulación, especialmente en este contexto. Pero pensemos que no solamente en este contexto, digamos, a veces no tenemos los materiales concretos y tenemos que acudir a alguna alternativa. Esta puede ser una, eventualmente si la encontramos en español, por supuesto, es óptimo para nuestros propios estudiantes. Pero con todo, la gran mayoría escribió en el foro sus respuestas y sus opiniones favorables al uso de la simulación digital y dieron respuesta a la pregunta. Y eso es justamente una de las cosas que quería partir retroalimentando para también darle respuesta a Marcela en torno a, bueno, cómo anduvimos con ese ejercicio de análisis. Mi expectativa también es que el foro no sea tan solo, esto es por supuesto solo una expectativa, yo entiendo que las circunstancias son difíciles para todos y dedicarle tiempo a los cursos es complejo, pero mi expectativa es que el foro no sea tan solo un buzón de entrega de respuestas, digamos, en la medida en que ustedes pueden leer las respuestas de sus compañeras y de sus compañeros. Entonces uno puede ver cómo hay respuestas que difieren unas de otras. Y entonces en ese ejercicio empezar a cuestionarse o a revisar la propia respuesta. Hasta qué punto lo que dije lo puedo seguir aseverando o a lo mejor tengo que modificarlo a partir de lo que dijo mi compañera o mi compañero. Entonces uno ve justamente en sus respuestas que hay, yo diría, tres tipos de respuestas a propósito del último experimento que tenía que ver con la prueba de vida y que vamos a comentar de inmediato, ¿ya? Entonces, antes de pasar a ese foro o a ese análisis, esa discusión y retroalimentación, ¿alguna otra comentario o pregunta para dar pie a la clase? ¿Sí? Profesor, Sí, es que sabe que estaba revisando recién el foro y yo ayer comenté, pero no sale mi respuesta. ¿Ya? ¿Hasta cuándo era el plazo para escribir? Porque no aparece, no sé. ¿No? No está Ya. cerrado, Voy es a que hágalo tener que nomás, hacerlo de nuevo entonces. escriba, no sé, pueden haber sido múltiples las razones por las cuales no aparezca lo que escribió. A lo mejor está ubicado más abajo. Les voy a mostrar de inmediato, pero hay una herramienta que a mí me facilitó un poco la vida con el uso de los foros. Ya, Oka, gracias. Bueno, aquí está justamente el último foro del último taller, ¿cierto? Donde yo les pedía su opinión acerca del recurso y una respuesta para esta pregunta. ¿Cómo se puede explicar que el resultado de la prueba de vida observado en la imagen adjunta corresponde a una muestra vegetal, es decir, a una planta? Y este era el resultado que se podía, digamos, reproducir en la simulación. Algo que a mí me facilitó, les decía, la lectura de los foros es asegurarme de que aquí arriba diga la opción mostrar respuestas anidadas. Las otras opciones son ordenar desde el más antiguo, ordenar desde el más reciente, mostrar respuestas en rama o respuestas anidadas. Me sirvió porque, bueno, esta es la pregunta inicial que yo formulo para generar la discusión y después ustedes van respondiendo, por ejemplo, a través de ese enlace. Así responden a la pregunta principal o la pregunta generadora. Pero eventualmente, si yo respondo, por ejemplo, en este caso a María Fernanda y coloco responder aquí, mi respuesta es respecto de este comentario y no es respecto del foro completo. Entonces, en algunas ocasiones ocurre que algunos estudiantes, por responder la primera pregunta, le responden al comentario que ya había publicado otro compañero o otra compañera y entonces va quedando anidado o no se entiende muy bien cómo se conecta la respuesta de esta persona con la respuesta de la persona anterior. Y si es que no estuviera mostrado como anidado, entonces simplemente estaría en orden cronológico y muchas veces una persona
hace dos posteos porque quiere aclarar lo que dijo y resulta que esos dos posteos quedan separados porque están en tiempos distintos, etc. Así es que busquen la manera de organizar mejor la presentación de las respuestas para que las puedan leer con mayor fluidez y tengan esta precaución. Cuando respondan a la pregunta principal, usan el responder que está arriba, junto a la pregunta principal, y eventualmente si hay comentarios o sugerencias, ya sea míos o de sus propios compañeros, pueden ir respondiendo a cada posteo para que se vea que hay una especie de diálogo. Bueno, luego en cuanto al contenido de la pregunta propiamente, ustedes vieron que se trata de un experimento que permite, digamos, tomar algunas muestras y esas muestras observarlas en un microscopio por una parte, para reconocer algunas estructuras celulares en el caso de las muestras de organismos vivos, y por otra parte hacer una prueba experimental con esas muestras, una prueba experimental que ya está diseñada, que está configurada para funcionar de cierta manera, así es que en este caso no hay que manipular variables. Y el diseño consiste en hacer dos mediciones o dos testeos. Un testeo que evalúa la presencia o que nos permite evaluar la presencia de ATP, de moléculas de ATP en la muestra que nosotros recolectamos, y otro testeo que nos permite reconocer la presencia de un ácido carbónico en la muestra, que sería evidencia de que la muestra está desarrollando o realizando respiración celular. Ambas características las reconocemos o las asumimos como características típicas de un organismo vivo. Entonces, la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, porque no hice el conteo, pero muchas respuestas efectivamente reconocen que la muestra que seleccionaron observan un resultado como el que aparece en la parte de arriba de la imagen. Es decir, su muestra, que estaría contenida en estas dos cápsulas, esta es una fotografía de dos cápsulas de laboratorio. En la primera hay una porción de la muestra que es sometida a la prueba de ATP y aparece como positiva porque cambia de color, básicamente la muestra, de la misma manera en que cambia de color una muestra de control positivo. Entonces, como se reconoce que al hacer el testeo de la presencia de la molécula de ATP, la muestra corresponde a un organismo vivo, es decir, tiene energía, perdón, corresponde a una muestra que tiene ATP, entonces la conclusión es, se trata de un organismo vivo. Y eso ocurre, si ustedes se fijan, tanto con luz, que es la fotografía de arriba, como sin luz, que es la fotografía de abajo. Esas respuestas entonces están poniendo el foco en la presencia de ATP en la muestra. Sin embargo, mi pregunta no era solamente si acaso la muestra corresponde o no a un organismo vivo. Dado que tiene ATP, decimos sí, es un organismo vivo. Pero la pregunta es acerca de una muestra vegetal. ¿Por qué podemos asegurar que la muestra que estamos observando es una muestra vegetal si es que observamos un resultado como este? ¿Cuál es la diferencia que se puede apreciar entre los resultados con luz y los resultados sin luz? La respiración celular. ¿Cómo sería eso? Celular. ¿Ya? ¿Podría desarrollar un poco esa idea? ¿Quién lo planteó? No me fijé. ¿En qué se diferencian en la respiración celular en estos dos resultados? A mi parecer, porque con luz no hay respiración celular en la muestra, porque ¿ya? no cambia de color. Ajá. ¿Y sin luz? Abajo sin luz, ahí cambia de color la muestra. De acuerdo, efectivamente, Tiara. En el caso de realizar el experimento de ATP con luz y sin luz, los resultados son los mismos. Es decir, en ambos casos detectamos presencia de ATP y por lo tanto decimos, sí, esta muestra es de un ser vivo. Sin embargo, cuando realizamos la prueba de fenol,
es decir, de la presencia de ácido carbónico, finalmente de dióxido de carbono en la muestra, cuando realizamos la prueba con luz, vemos que el resultado observado es igual como en el caso de un control negativo, es decir, una muestra que no tiene o que no realiza respiración celular. En esta fotografía del resultado con luz, lo que estamos viendo es que si es que tuviéramos un caso positivo, entonces la muestra se debería comportar así, debería ponerse de este color. Sin embargo, lo que vemos es que la muestra no cambió de color, se mantuvo igual que el control negativo. Por lo tanto, cuando realizamos el experimento de esta muestra con luz, observamos presencia de ATP, pero no observamos respiración celular. No observamos dióxido de carbono en la muestra. En cambio, si es que apagamos la luz y realizamos el experimento, por supuesto vemos la presencia de ATP igual que arriba, pero ahora sin luz, lo que vemos es que sí cambia de color la muestra. Es decir, ahora la muestra se está comportando como un control positivo. Entonces, con luz, nuestra muestra no está realizando respiración. Sin luz, nuestra muestra sí está realizando respiración. Profesor, Sí, diga. ¿pero esas son dos muestras No, o es son... la misma encendido y apagado? Exacto, es la misma muestra, encendido y apagado. Entonces, si colocamos aquí una muestra animal, digamos una muestra de una célula animal, tanto en día como en noche deberíamos observar respiración celular. O, no día y noche, más bien luz y sin luz. Deberíamos observar respiración celular. Pero si usamos una muestra vegetal, lo que observamos justamente es que no hay evidencia de dióxido de carbono en presencia de luz, pero sí la hay en ausencia de luz. Entonces, esto es un indicativo de que en presencia de luz, la muestra vegetal, en este caso la célula de la planta, está realizando fotosíntesis, mientras que en ausencia de luz no realiza fotosíntesis, sino que realiza respiración celular. Es decir, emite dióxido de carbono. ¿Sí? Profe, hola, ¿cómo está? Hola. Habla Bianca. Hola. La luz y o sea, con luz y sin luz, Sí. ¿simulaba el día y la noche? Efectivamente, podemos decir que simula el día y la noche en el caso del experimento. Pero es un caso más general, digamos. Basta con hablar de presencia o ausencia de luz. Ya, ok. Entonces, dadas estas características, como estamos observando una misma muestra, realizándole dos pruebas distintas, una para medir presencia de ATP, otra para medir presencia de dióxido de carbono, y lo hacemos en dos condiciones distintas, con luz y sin luz, entonces podemos hacer inferencias sobre qué muestra es la que estamos observando o qué tipo de muestra es la que estamos observando. Y entonces yo esperaría que su respuesta apuntara a todos estos elementos. Como les decía, un gran número de respuestas se concentró solo en el resultado de ATP y concluyó que se trataba de un ser vivo. Y estamos todos de acuerdo en que efectivamente es así. La otra parte que hay que complementar de la respuesta apunta a identificar la muestra como una muestra vegetal. Y eso lo podemos hacer por el contraste del resultado en el segundo test, cuando lo realizamos con luz versus cuando lo realizamos sin luz. Otro gran número de respuestas incorporó también ese antecedente en el ejercicio y dio respuesta de esa forma en el foro, ¿ya? Para que ustedes vean su respuesta y las contrasten también con las de sus compañeros, ¿sí? Quiero entender si me quedó claro. Entonces, espera un poquito. Ya. Entonces, con luz hay fotosíntesis y sin luz respiración celular. Exacto. Esto es porque podemos ver con luz que no cambia de color la respiración celular porque la planta libera oxígeno y no dióxido de carbono. En cambio, sin luz es al revés. No elimina oxígeno, elimina dióxido de carbono. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Profe, sí. Profe, una consulta. ¿Y por qué se supone que la planta respira de día y de noche? ¿No aparece de día la...?
el color café arriba. ¿En qué sentido diría usted que la planta respira de día? Porque yo estuve leyendo y salía en el artículo que la planta tenía respiración celular de día y de noche, no así, no se producía la fotosíntesis de día y de noche, solo de día por la luz. A ver, efectivamente, digamos, hay respiración celular como un proceso permanente de las células. Tanto células vegetales como animales están realizando respiración celular. Efectivamente, la planta va a realizar fotosíntesis en presencia de luz, pero la fotosíntesis tiene además una fase, digamos, tiene varios procesos implicados. Uno de ellos requiere luz y otro proceso no requiere luz. Eso no significa que la fotosíntesis pueda ocurrir sin luz, sino que hay una parte de la fotosíntesis que no requiere luz. Entonces, voy a revisar, porque no podría en este minuto, digamos, justificar por qué razón en presencia de fotosíntesis la muestra del fenol no detecta la presencia de la respiración celular. Probablemente tiene que ver con la... Profe, es que yo también leí de que habían dos tipos de respiración. Y eso tampoco me quedó muy claro. O sea, una que se daba en la noche y una en el día. No sé si de diferente tipo de planta, no recuerdo bien. A ver, digamos, tiene que ver la respiración celular como el proceso más general posible, tiene que ver con la producción de energía, con la transformación de la glucosa, la obtención de la energía a partir de la glucosa. Entonces, ocurre que uno puede obtener glucosa a partir de la fotosíntesis y entonces obtener energía a partir de la glucosa. Pero hay procesos en los cuales las células no realizan fotosíntesis y entonces comienzan a catalizar otro tipo de moléculas y obtener energía de manera alternativa. En el caso de las células animales, por ejemplo, en el caso de los músculos, se queman glucosas y produciendo ácido láctico, por ejemplo, que se descompone la glucosa para producir ácido láctico. Y esa es otra forma alternativa que tiene la célula de producir energía. Yo no he visto que a eso le llamen respiración, pero sí es una forma alternativa en el cual la célula obtiene energía. Y en cuanto a la primera pregunta, efectivamente, la respiración celular es algo que le está pasando a la planta de manera continua. No obstante, en presencia de fotosíntesis, la tasa de producción de dióxido de carbono versus la tasa de producción de oxígeno cambia significativamente. Entonces, yo supongo que en el caso de esta prueba en particular, la sensibilidad del experimento, digamos, registra la tasa de producción de dióxido de carbono que uno puede observar solo cuando no está ocurriendo la producción de fotosíntesis. Yo creo que por ahí va la explicación de por qué en presencia de luz no observamos respiración celular y en ausencia de luz sí observamos respiración celular. Me parece que tiene que ver con las tasas relativas de producción de oxígeno en presencia de luz versus ausencia de oxígeno en presencia de luz y producción de dióxido de carbono en presencia de luz versus producción de dióxido de carbono en ausencia de luz. ¿De acuerdo? Voy a tratar de precisar mejor esa respuesta porque del todo yo creo que necesita un afinamiento. Ok, ¿Ya? gracias. Bueno, entonces era la clave o el foco de esta actividad experimental, que si bien no nos permitía manipular variables, sí nos permitía observar distintos resultados en dos condiciones distintas.
Como les digo, en general la gran mayoría o muchos estudiantes respondieron y, y básicamente destacando esos dos aspectos que ya les comentaba. Mi opinión general es que hicieron un buen ejercicio y que lo aprovecharon suficientemente. Lo ideal es que justamente lo podamos ir retroalimentando para mejorar nuestra comprensión del proceso. En este caso, del testeo de muestras y de reconocer las distintas características de las células. ¿Alguien quisiera comentar o agregar algo sobre este ejercicio, sobre esta actividad? Profe, Sí. yo vi las dos muestras como que eran aparte, pero la Ya. respuesta me dio correcta. Ah. Las dos muestras cuando pensábamos en los dos experimentos, el de ATP y el de dióxido de carbono, o en el día y la noche. Nunca vi día y noche. Ya. Perdón. No me digamos preocupé día y del noche, día y la digamos noche, vi luz y no luz luz. y sin luz, sí. No, vi como que eran dos muestras diferentes, una de animal, una vegetal. Ya, Pero bueno, la respuesta me dio correcta. De acuerdo. El punto era que ustedes toman una muestra, ¿cierto?, del paisaje, y esa muestra la miran al microscopio, y luego esa misma muestra le hacen el test de la vida o la prueba de vida. Y ese testeo se hace con los dos tipos de testeo, con los dos tipos de control, ¿ya? Sí, lo hice con los dos, con todos. Con todos. Y ahí me salían animal y vegetal. Bueno, algo que yo no me fijé si existía o no una muestra de ese tipo, pero por ejemplo, a propósito del sistema circulatorio que vamos a estudiar o que ya están los recursos para que ustedes lo empiecen a revisar, una de las células características del sistema circulatorio es el glóbulo rojo, ¿cierto? El eritrocito, que es una célula que está presente en la sangre, cuya función principal es el transporte de oxígeno. Y resulta que el eritrocito se caracteriza por ser una célula que no tiene núcleo, por ejemplo. Y es una célula que además no tiene mitocondrias, por lo tanto no obtiene su energía a través de la generación de ATP. No acumula energía en moléculas de ATP. Así que si observáramos una muestra de eritrocitos en nuestro experimento, no observaríamos la presencia de ATP y por lo tanto nos parecería, en principio, de acuerdo a lo que acabamos de discutir, que sería la muestra sería una muestra inerte. Justamente porque frente a la prueba de ATP no observaríamos un resultado positivo. Justamente el eritrocito genera energía a partir de otros procesos de descomposición de glucosa. Profe. Sí. Disculpe la acotación, pero todo esto que usted está mencionando acerca de lo que vamos a ver más adelante, ¿lo vamos a ver a través de sus diapositivas? Porque la verdad es que yo encuentro que sus diapositivas son súper dinámicas. Aún así, no las logro entender del todo. Y yo sé que usted igual sube como material, videos, documentos y todo eso, pero, por ejemplo, para hacer este experimento de la célula, a mí no me bastó como con el contenido que hay en el aula, sino que también tuve que buscar aparte, vi muchos videos para poder entender bien como todo lo de la fotosíntesis. Entonces, no quiero quedar como colgada porque a mí me parece súper interesante esto, pero siento que no lo estoy aprendiendo del todo. ¿Profe? Sí, solo comentarle que, o sea, digamos, parte del ejercicio que yo espero que vaya ocurriendo es que los foros y estas mismas instancias nos traten de servir, nos sirvan para ir tratando de precisar algunas ideas o de aclarar algunas o de plantearse algunas dudas que podamos ir resolviendo. Mi impresión es que las diapositivas tampoco van a resolver todas las dudas, digamos. Y en ese sentido, sin duda estoy confiando harto en que ustedes pueden hacer ese ejercicio autónomo de
explorar, de indagar, de buscar. Si es que hay dudas sobre cómo hacer la actividad experimental, usen el foro, por ejemplo, en el sentido de que a lo mejor no disponen del tiempo para ponerse a buscar en Google o en YouTube videos para entender el experimento. Entonces usen el foro y digan, tengo esta duda, no estoy entendiendo qué quiere decir la luz verde, no entiendo qué significa las dos muestras. Pero usen el foro pues, de manera que o yo mismo o sus compañeros les pueden ir ayudando en el ejercicio de responder o de avanzar, ¿ya? Tratemos de hacer que sea una actividad colectiva también, no que cada uno esté por su cuenta desarrollando lo que pueda en los tiempos que pueda. Sí. ¿Me escucha? Sí, diga. Lo que pasa es que estaba esperando el momento como para poder decirle y... Ahí se cortó Francisca. Ya, ¿ahora me escucha o no? Sí, ahora le escucho. Ya, lo que pasa es que en otra oportunidad yo le había dicho que, claro, las diapositivas siento que están hechas como más que nada para desarrollarlas en la clase. Yo siento que en una clase presencial esas diapositivas, al desarrollarlas ustedes, serían como mucho más entendibles. Y yo le dije en esa oportunidad y usted me dijo que iba a hacer videos de las diapositivas que se iban a mostrar. Sí. Pero solamente existió esos videos para como alguna de las clases que existieran. Y por ejemplo, estaba, no sé, viendo lo del aparato locomotor y todo eso, y claro, hay diapositivas que de pronto no encuentro la unión a lo que puedo, a la información anterior y todo eso. Entonces, siento que en eso como que me pierdo, porque claro, yo igual me interesa mucho este ramo, me interesa aprender y indago en diferentes partes, en Google, en diferentes páginas, en diferentes revistas y todo, pero me pasa que no, que me gustaría la explicación de usted para esas diapositivas, de pronto que esta misma instancia de clases online fuera para explicar de pronto las diapositivas o hacer un leve bosquejo de eso, pero siento que como que se necesitaría explicar. No sé si me entiende. Sí, sí, le entiendo, perfecto. Bueno, yo entiendo que a partir de su propio comentario anterior, yo lo que hice fue publicar lo que llamé narrativa de las diapositivas. Espero que esas narrativas le hayan servido. Efectivamente, profe, yo las vi y entendí completamente los PPTs con su explicación. Ya. Sí, yo también. Me entendí muy perfecto. Así, me alegra que haya sido así. Nos quedan 46 segundos, se va a cortar en cualquier momento, pero volvemos a retomar, ¿ya? Bueno, efectivamente lo hice para las primeras clases porque las otras tenían mucho contenido audiovisual. Me parecía que no era pertinente hacerlo. Lo tengo pendiente respecto de las últimas 2 diapositivas que publiqué, que son sobre cuerpo humano y salud. Voy a hacer lo mismo que hice para las primeras, lo voy a hacer para las otras 2 que están publicadas y para las que voy a colocar a continuación, ¿ya? Eso va a estar, Francisca, no se preocupe al respecto. Gracias, profesor. Y suspendemos aquí porque se quedan 10 segundos y nos volvemos a conectar, ¿ya?